Mi nombre es Auristela Arenillas Arevalo, pertenezco al CEA José Acevedo Gómez de la ciudad de Bogotá y estoy en el programa de psicología. Respecto a mi autoevaluación de rendimiento y desempeño en la fase anterior, considero que tuve como debilidad el no haber realizado la caricatura antes del tiempo permitido. Luego esto se convirtió como una fortaleza. Pude realizarla recursivamente. Considero que tuve como oportunidad las herramientas necesarias para realizar esta actividad y como amenaza contaba con el tiempo en contra. Me comprometo a tratar de realizar las actividades del inicio de estas para poder obtener un gran desempeño académico en las demás actividades. Hablaremos sobre el modelo de evaluación psicológica. Comenzaremos con el modelo psicométrico correlacional o del atributo. Sus principales autores son Galton, McKee y Cattell. Su supuesto se basa en que la conducta es una función de variables internas las cuales pueden de cada individuo. Dicha variable le dan consistencia y estabilidad al comportamiento del sujeto. Sus objetivos principales son describir, clasificar, comparar y predecir la conducta y se basa en la metodología correlacional. Utiliza técnicas, principalmente las técnicas psicométricas, las cuales le permiten elaborar, diagnosticar o evaluar la personalidad y la inteligencia de un sujeto. Se aplica en el ámbito escolar, clínico, investigativo e industrial. Las críticas de este modelo tienen que ver con la importancia que tiene para el sujeto a la tendencia a darse por respuestas deseadas en dichos test. Seguimos con el modelo médico-psiquiátrico. Este modelo apareció en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Su supuesto se basa en que se entiende el comportamiento observable como un síntoma y la conducta está determinada por causas genéticas o biológicas. Sus objetivos principales son describir, clasificar y pronosticar la conducta del sujeto a través de la aplicación de test y el método correlacional. Sus técnicas principales son las subjetivas, proyectivas y pruebas psicométricas y se aplica exclusivamente en el ámbito clínico. Las críticas tienen que ver con el rechazo a las nosologías psicopatológicas y se critica el énfasis que se le da al factor biológico y hereditario. Sigue con el modelo psicoanalítico. Dicho modelo tiene como principal representante a Freud, a Janet y a Charcot. Su supuesto se basa en que se enfatiza en la historia pasada del sujeto y considera que la conducta es un síntoma que se manifiesta internamente y de forma externa a través de ciertas instancias psíquicas que son el yo, el ello y el superyo, utilizando la metodología correlacional, el método inductivo y el método clínico. Sus principales objetivos son estudiar la eficacia de los mecanismos de defensa del sujeto y analizar la estructura intrapsíquica de la persona. Se da en el ámbito clínico y en el escolar en menor medida. Utiliza técnicas como la autobiografía, entrevista libre, la asociación libre, el análisis de sueños, entre otros. Y las principales críticas de este modelo tienen que ver con la ambigüedad y subjetivismo que tiene en la aplicación de sus técnicas, principalmente las proyectivas, y pues un paradigma poco científico. Modelo fenomenológico, humanista y existencial. Tiene como principales representantes a Husserl, a Rogel, a Maslow y a Peirce. Su aparición data del siglo XIX. Su supuesto se basa en la conducta, se configura a través de experiencia vivida del sujeto y la conducta está determinada por la percepción subjetiva que el sujeto tiene de sí mismo y de su entorno. Sus principales objetivos son comprender e intervenir para estimular el crecimiento personal y la motivación del crecimiento, utilizando la metodología clínica y las estrategias correlacionales. Las técnicas principales son la técnica inferencial, la intuitiva, la subjetiva, la entrevista libre, entre otras, y se aplica en el ámbito clínico y en el educativo, y también se aplica en gran medida en la psicología comunitaria. La crítica de este modelo tiene que ver con la ambigüedad y la carencia del valor científico, y se cuestiona como modelo de evaluación como tal, ya que no cumple con los requisitos específicos que son la evaluación y la autoevaluación. Modelo conductual radical, o sea, conductismo de primera generación. Tiene como principales representantes a Watson, a Skinner y a Pavlov. Su aparición data de 1950, se acepta únicamente como modelo de análisis de conducta directamente observable. Se destaca el condicionamiento clásico y el operante, y el ambiente determina de forma directa la conducta del sujeto. Utiliza métodos como la observación experimental, la observación y el experimental, y sus objetivos se basan en la observación, el control y la predicción de la conducta. Utiliza técnicas observacionales y técnicas psicométricas. El ámbito de aplicación es el clínico, el educativo, el deportivo y el laboratorio, y las críticas tienen que ver que al momento de realizar sus estudios no tienen en cuenta los procesos mentales superiores. Modelo mediacional, conductismo de segunda generación. Tienen como principales representantes a Hall, a Tolman, a Guthrie, a Wall y a Ventura.
Su aparición data de 1960 y su supuesto se basa en que el ambiente tiene gran importancia en la determinación de la conducta del sujeto y los procesos mentales son respuestas encubiertas que confieren gran complejidad a la conducta del sujeto. Sus principales objetivos son predecir, instaurar, modificar o cambiar la conducta, utilizando la metodología de la observación y la experimentación. Y utiliza técnicas como técnica de autoobservación, técnicas de intervención en la ansiedad y autoinformes verbal y cuestionarios sobre la conducta cognitiva. Su ámbito de aplicación es el clínico, el educativo y el social. La crítica tiene que ver con la validez de los principios de los informes y el sesgo que introduce al aceptar la medida de variables no directamente observables. Modelo conductual cognitivo. Tiene como principales representantes a Ellis, a Mahone, a Meinbaum y a Bandura. Su aparición data del siglo en la década de los 50 del siglo pasado. Su supuesto se basa en que se incluye el ambiente como un facilitador de la conducta y la importancia es dada a los procesos cognitivos en el desarrollo del sujeto. Utiliza la metodología clínica directa, la observación clínica directa. El objetivo de la intervención es el cambio conductual, cognitivo y emocional del paciente. Utiliza técnicas como escalas de apreciación, registros conductuales, registros psicofisiológicos, entrevistas coestructuradas, entre otros, y su aplicación se da en el ámbito clínico, en el escolar y en el industrial. La crítica tiene que ver con que se le plantea la debilidad metodológica a la hora de evaluar los constructos internos y sobre el concepto de cognición. Modelo cognitivo. Dicho modelo tiene como principales representantes a Piaget, a Chomsky, a Neisser y a Brunner. Y obviamente a Vygotsky. La fecha de aparición de este modelo data hacia los años 50, utiliza los presupuestos teóricos que considera a la persona como un agente activo y otorga gran valor y gran importancia a las variables cognitivas. Sus principales objetivos son conocer los procesos cognitivos que median sobre la conducta, utilizando la metodología experimental, observacional y la correlacional. Además utiliza técnicas como autoinforme, técnicas de autorregistro, batería neuropsicológica, instrumentos de evaluación fisiológica, técnicas de evaluación de inteligencia, entre otras. Se aplica en el ámbito educativo escolar, en el laboratorio y en el clínico. En el clínico tiene que ver con la psicolingüística y la neuropsicología. La crítica tiene que ver con el uso de la computación, el enfoque del procesamiento de la información. Tiene algunos defectos que no pueden capturar los fundamentos del proceso mental y que se critica el enfoque destinado meramente al pensamiento. Seguimos con el modelo del procesamiento de la información. Tiene como principales autores a Shannon, a Kane, a Newell y a Pascual. Fecha de aparición data de el año 1970. Su supuesto se basa en que considera al ser humano como un procesador de información y enfoque dominante dentro del espectro multiparadigmático de la psicología cognitiva. Sus principales objetivos son determinar las variables que influyen en la estructura y los procesos cognitivos, utilizando metodología experimental, observacional, correlacional y metodología de investigación, y se aplica en el ámbito experimental y escolar. Utiliza técnicas como procedimiento de la medida de la memoria, análisis de movimiento ocular y medidas de tiempo de reacción, observación, técnicas de autoinforme, entre otros. Las principales críticas de este modelo tienen que ver con la excesiva relación que establece entre el sistema biológico del ser humano y la máquina y no tiene un marco teórico unificado. Modelo integrador. Su supuesto se basa en que integra los tres niveles más complejos del ser humano, que son el sistema biológico, el sistema conductual y el sistema socioambiental. Le otorga gran importancia al comportamiento como objeto de estudio. Utiliza la metodología experimental, observacional y correlacional y emplea técnicas proyectivas, objetivas, subjetivas y psicométricas. Modelo de evaluación ecoevaluativa. Tiene como principales autores a Fernández Ballesteros y a Bronfenbrenner. Su supuesto se basa en que evalúa al sujeto en tres supuestos, que son la evaluación del sujeto en su contexto, la evaluación del contexto propiamente hecho y la evaluación valorativa del sujeto, basándose en la teoría de los sistemas, midiéndolos al sujeto en los microsistemas, macrosistemas, mesosistemas y exosistemas. Tiene como principal objetivo evaluar al sujeto en diferentes contextos, utilizando metodologías como con la correlacional, la experimental y la comprobación de hipótesis. Utiliza técnicas objetivas y subjetivas, se aplica en el ámbito experimental, escolar, clínico e investigativo y hasta el momento no tiene grandes críticas ya que cuenta con gran aceptación por lo completo de sus propuestas. Sobre la argumentación del modelo para sustentar la evaluación del caso, escoge el modelo cognitivo conductual para evaluar el caso del niño que apareció afuera de Science en Francia.
Francia, ya que este busca identificar los pensamientos irracionales interviniendo en el cambio conductual, cognitivo y emocional del niño. Más de centrarse en los síntomas que presenta el paciente y su resolución siempre busca un cambio en la conducta. Este modelo considera que las personas nacemos con una herencia y un determinado temperamento con los cuales comenzamos a interactuar en nuestro entorno. El término conducta se aplica en un sentido muy amplio, ya que no solamente se basa en la conducta visible del sujeto, sino en los pensamientos, los sentimientos y las emociones de éste. Respecto a la implementación de este modelo por parte del modelo conductivo, del conductismo, es importante destacar la utilización de la imitación, el condicionamiento y la modificación de la conducta de este modelo. Por parte del modelo cognitivo, el estudio de los procesos cognitivos, en este caso los procesos mentales superiores, como atención, percepción, memoria, lenguaje y pensamiento, sería muy útil para implementar en el caso del niño. Como psicóloga pondría énfasis en los patrones disfuncionales actuales, o sea, en su momento en el niño, los pensamientos y la conducta de este, todo ello teniendo en cuenta como base los principios de la psicología del desarrollo, la cual se enfoca en 3 áreas, que son en el área física, en el cognitivo y en el psicosocial. Muchas gracias.